A todos nos gusta ver partidas de Magnus Carlsen porque son muy instructivas y muy violentas, pero pocas veces lo podemos ver sacrificando dama y ganando una partida, y en esta ocasión jugó contra un jugador violentísimo como llamado Richard Rapport en el 2015 en el torneo de San Luis. Rapport tenía las piezas blancas y Magnus tiene las piezas negras. Les adelanto que es una partida muy bonita. Empezó con apertura reti, peón D, inmediatamente Rapport amenaza fianchetar su alfil. Y Magnus, siendo muy incisivo, inmediatamente coloca su alfil, generando alguna clase de problemas. Rapport coloca su alfil en G2. Magnus continúa avanzando el peón, desarrollando o dándole salida a su otro alfil. Richard lanza el peón de C. Magnus hace el triangulito. Aquí estamos bien, aguantamos bien, todo sólido. Richard se enroca. Magnus desarrolla su otro caballo, se genera el intercambio de peones y este intercambio obviamente abre la columna C para una futura torre de Richard Rapport. Magnus hace un movimiento extraño, criticable por así decirlo, de acuerdo a la teoría, en el cual intercambia un alfil por un caballo de manera prematura y parece que sin ninguna compensación. Retoma el alfil. Y inmediatamente Magnus retoma con el peón de C. Richard dice ok, aguantamos la posición. Magnus desarrolla su caballo. Richie hace un movimiento que a muchos nos podrá parecer extraño. Colocar el peón de E3. Esto en teoría es equivocado. ¿Por qué? Porque le está cerrando la salida al alfil negro y lo vas a dejar encarcelado allá adentro, a ser un alfil prisionero. Pero Richard se dio cuenta de que, por ejemplo, una jugada lógica como venir con el alfil a molestar al caballo de Magnus, hubiera venido inmediatamente la dama de Magnus muy violenta a tocar todas las debilidades y alguna de ellas iba a caer. Así que se la tomó con calma Richard, avanzó el peón de Magnus, desarrolla su alfil preparando su enroque. Richard avanza, desarrolla su otro caballo. Magnus enroca, todo muy tranquilo. Richard desarrolla su dama a E2. Todo tranquilo, se empieza a poner violenta muy pronto la partida. Magnus coloca su torre en la columna abierta. Richard la coloca en D. Magnus conecta sus torres, desarrollando su dama en D7. Inmediatamente Richard desarrolla su última pieza menor, el alfil a D2. Magnus coloca su torre en la misma columna D. En este movimiento Richard empieza a quitar todo tipo de obstáculos para que la torre se encuentre siempre defendiendo el centro. Y en este momento Magnus empieza a hacer parece que su plan es venir hasta C4 por este camino vía D6, colocando un caballo ahí bastante molesto en la posición. Richard centraliza su torre y Magnus no se toma ni un maldito respiro para empezar a generar complicaciones. Le lanza el facu en la maldita cara a Richie. Richie se echa hacia atrás con el alfil para prevenir cualquier clase de violencia. Magnus cambia de ruta. Recuerdan que el caballo teníamos la idea de venir hacia acá. Pues ahora le abrió paso para venir a colocarse en la molesta posición de E4. Richie inmediatamente, la intención de colocar ese caballo en la banda es venir a esta peligrosa posición de C5. Obviamente Magnus se da cuenta de ello y hace el avance del peón B para impedir ese movimiento. Fíjense cómo Richie, ok, voy para allá, no me cerraste el camino, entonces me regreso, no dejo la pieza en un costado olvidada porque luego esas piezas se quedan indefendidas y dan muchos problemas. Y Magnus hace lo mismo. Fíjense qué instructivo movimiento. Hace el mismo movimiento con la misma amenaza que hizo Richie, venir a colocar un caballo ahí defendido. Pero en este momento Richie no hace lo que estoy seguro que están pensando. Bueno, si a Magnus hizo el avance, entonces Richie tendría que hacer el avance. Y no. Lo que hace Richie es regresar con su caballo. ¿Por qué no hizo el avance? Ustedes me dirán, si era más fácil evitar cualquier clase de problemas. Sí,
pero hubiera venido inmediatamente un alfil de parte de Magnus muy molesto, que hubiera estropeado la posición. De por sí las piezas blancas se encuentran un poco limitadas de espacio, y con ese alfil iba a ser muy molesto. Por eso Ricci prefirió retroceder. Magnus le dejaron entrar, abrió la puerta y se tomó un café. Ricci colocó su torre en C2 y Magnus dice: puerca, voy por ti. Le lanza el peón de G, un movimiento muy violento que no se anda con cuentos. Ricci dobla sus torres y fija los peones de Ricci con este movimiento en Magnus, y ya está amenazando venir con el peón de H y abrir toda la posición del rey de Ricci. Ricci se echa el alfil a F1, Magnus se mete con el otro caballo. Qué increíble posición, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta que parece que Magnus simplemente va caminando, avanzando, y Ricci solamente poco puede hacer. Ricci trata de echar el caballo, se echa hacia atrás, y en ese momento Ricci se lanza al maldito ataque, atacando a la torre y atacando al peón, tratando de generar alguna clase de contrajuego, porque Magnus le está pasando por encima en cuanto a la estrategia de esta posición. Se genera el intercambio de torres, y aquí fíjense el movimiento tan instructivo de esta posición. Creo que esto es lo que tenemos que sacar de las partidas que estamos viendo. El movimiento de Magnus es centralizar a su rey y darle salida o darle paso a la torre para que empiece a martillar sobre la columna H. Ricci avanza el peón de A. Magnus dice: ok, puerca, te la voy a meter en la maldita cara. Avanza Ricci. Carlsen coloca su torre en B, amenazando el punto débil del peoncito de B3 que se encuentra sin defender. Ricci se lo intercambia. Magnus retoma con la torre. Y fíjense qué posición tan triste tiene la dama de Ricci. Se va a A2, una posición completamente pasiva, defendiendo un peón. Estratégicamente se encuentra muy mal Ricci. Magnus continúa doblando sus piezas menores, metiendo mucha más presión a este punto. Y aquí Ricci ya se da cuenta que está peor y hace un movimiento erróneo. Coloca su alfil en E5. Seguramente la esperanza de Ricci con este movimiento es amenazar la torre, y si la torre, por ejemplo, viniera a capturar, su esperanza o la táctica que había visto Ricci con ese movimiento es colocar la torre amenazando ahí al alfil, pero Magnus simplemente se echa hacia atrás y no pasa nada, todo defendido. Y aquí es donde prácticamente Ricci pierde completamente la partida. Desarrolla su caballo, y este es un error grave en el cual pierde una pieza. Pónganle pause, traten de encontrar cuál es el movimiento que hace Magnus para ganar una pieza. El movimiento es torre B2, dándole un doblete a la dama y al caballo, que ya estaba siendo amenazado por el otro caballo. Ricci se tiene que mover, es obligado, y simplemente gana una pieza Magnus. Pero Ricci tiene algún recurso. En este momento coloca la dama en D7, y fíjense qué posición tan extraña donde se encontraba la dama, pero la dama, al ser tan rápida, inmediatamente empieza a amenazar temas ya prácticamente de mate a Magnus, y Magnus hace la sorprendente intermedia caballo F3 jaque, yendo con el rey a la esquina. Aquí Magnus hace un movimiento más y gana la partida. ¿Cuál es el movimiento? Pónganle pausa al video, maldita sea, y traten de adivinar cuál es el movimiento con el cual gana Magnus Carlsen. El movimiento es dama por torre. ¿Qué rayos hizo Magnus? ¿Qué rayos le está pasando? Y en ese momento Ricci abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque la partida hubiera continuado, por ejemplo, dama por dama. Hubiera venido inmediatamente caballo E4, amenazando temas de mate. La partida, por ejemplo, hubiera continuado con dama tratando de aguantar la posición. Hubiera venido un jaque, rey, nuevamente jaque, una descubierta con la torre,
La dama se tuvo que haber sacrificado y en este momento prácticamente tendría una pieza de más Magnus, y Richie se dio cuenta de esto y dijo, no, pues ya estuvo, ya me la metiste como cajón que no cierra y ya es todo para mí. Espero que les haya gustado esta partida. Les voy a dejar más partidas aquí a un lado, muy interesantes, muy épicas, como me gusta subirlas. Estoy seguro que les van a gustar y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.